Doctor Sosa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A esta altura mucha gente conoce su caso, pero hay quienes no. ¿Usted se lo puede resumir en un minuto para después poder ir hablando de cómo están las cosas hoy día? Bueno, yo me desempeñaba como procurador ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, jefe de fiscales y defensores oficiales e integrante del Poder Judicial. Segundo mandato del entonces gobernador Kirchner, una reforma judicial en la cual tenía tres aspectos: aumentar los miembros de la Corte Provincial de 3 a 5, dividir la procuración, en vez de haber un solo jefe, que hayan dos, y el tercer aspecto es el que en definitiva me afectó directamente, dejarme cesante. Cosa que era inconstitucional, puesto que como magistrado o funcionario judicial yo gozaba del principio de inamovilidad, principio este que es la llave para poder asegurar la independencia del Poder Judicial. Inicié una acción, la provincia de Santa Cruz, el propio Tribunal Superior de Justicia dijo que había sido inconstitucional esa remoción de la manera con que fue hecha, pero no me repuso en el cargo. Entonces fui con un recurso a la Corte en el año 98 ya señaló que yo debía ser repuesto en el cargo, puesto que la declaración de inconstitucionalidad era una consecuencia, mi reposición tenía que ser una consecuencia natural de esa declaración. No se cumplió, se fue nuevamente a la Corte por denegación de justicia. En el año 2001 la propia Corte definió que yo tenía que ser reintegrado en el cargo como procurador general, señaló en ese momento, de alguna manera haciendo saber que había que dejar sin efecto las designaciones posteriores. ¿Por qué hizo la Corte eso en el año 2001? Porque los propios abogados del Estado provincial, en un primer recurso que hubo ante la Corte, señaló que en caso de que se declarara la inconstitucionalidad, debía procederse así. O sea, la Corte de alguna manera siguió el propio razonamiento que le fijó la provincia de Santa Cruz. Luego, con ese fallo, desde el año 2001, no se cumplió, inició una ejecución de sentencia, ahí pretendieron sustituir con una importante indemnización, yo dije que no, volví a la Corte y por último, esta Corte en el año 2009 dijo, intimó al gobernador que me repongan en el cargo como fiscal, ya en una de las ramas directamente, y señaló que el actual ocupante del cargo no gozaba de estabilidad. Esto fue en octubre del año pasado, el gobernador interpuso un recurso, el actual ocupante del cargo interpuso también un recurso, la Corte los desechó, pasó el tiempo, porque había dado un plazo de 30 días, no se cumplió y entonces ahora la Corte derivó este asunto a la Justicia Penal Federal y por otro lado hace conocer al Congreso para que vea de qué manera se va a cumplir con el fallo. Eso en una breve síntesis sería... ¿Por qué lo echaron? Yo interpreto, después de todos estos años, que es porque, y con mis limitaciones, imperfecciones, traté de ejercer la función con independencia de criterio. Y de alguna manera percibo que la modalidad con que se llevaba el ejercicio del poder en ese momento en Santa Cruz, es decir, era molesto un sistema de control, que es el propio control que fija la Constitución. El gobierno está integrado por 3 poderes, no por uno solo. ¿Usted diría que hoy las decisiones que se toman a nivel de la Gobernación de Santa Cruz son decisiones que toman Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en cuanto a las órdenes que dan a seguir ahí? Bueno, yo creo que exactamente coincido con ese diagnóstico y lo miro desde la perspectiva del gobernador. Yo creo que quien tiene la llave para resolver este tema, es decir, evidentemente el gobernador no ha cumplido, pero yo apuesto a cierta razonabilidad y a tratar de desactivar este tema, porque desde el punto de vista de la autonomía provincial, si hay algo que no le conviene para Santa Cruz, es tener un conflicto de poderes con la Corte Suprema. Me parece que el gobernador, si obrase con autonomía, si se sacase de encima los lineamientos que han sido fijados en ese momento por el gobierno del doctor Kirchner, porque no nos olvidemos que toda esta maniobra fue urdida por entonces gobernador Néstor Kirchner, participó también Cristina Fernández de Kirchner, el mismo secretario legal y técnico, es decir, son los que hicieron este tema que el tiempo ha demostrado que había sido una ilegalidad y hay que solucionarlo. Entonces lo más lógico
con serenidad, con tranquilidad, sería resolverlo, y es fácil resolverlo, si hubiese un mínimo de voluntad política. ¿La apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de quien ha ocupado su cargo le sorprendió? Bueno, sí, en parte sí, pero no conozco los términos, la estructura de esa presentación, pero me da la impresión de que, digamos, creo muy claramente que la postura que adoptó la Corte es absolutamente irrebatible, es decir, el actual ocupante del cargo asume ese cargo a partir, como consecuencia de una inconstitucional remoción. Esto ha sido visto en la Corte y además, como le decía antes, la propia provincia de Santa Cruz admitió en el expediente que en caso de que se declarara la inconstitucionalidad, yo tenía que volver al cargo, dejándose sin efecto designaciones Algunas de las cosas que escuché es que el gobernador decía que ahora, más allá de su voluntad, no podía reponerlo porque hubo una reforma constitucional y legal en la provincia de Santa Cruz que le había dado a Espinosa, ahora que es su sucesor, una estabilidad total en el cargo. ¿Es así? No, eso no hubo ninguna reforma constitucional que lo involucrara a él para nada, no. Él fue designado, incluso en el debate parlamentario sobre su designación estaba en juego y se discutió justamente de que digamos, se impugnó de esa posibilidad por parte de la oposición, ¿no es cierto?, de que iba a ser posible devolver todo para atrás. ¿Cómo cree que va a terminar esto? Y la verdad no sé, yo espero fundamentalmente, lo que creo que acá hay un dato muy importante, que es que hay un mandato de la Corte, y el mandato de la Corte se tiene que cumplir, es decir, entonces lo que me parece que frente a esa realidad, bueno, habrá que adoptar, el Congreso ahora tiene la palabra, la Corte se lo derivó para eso, en lo personal yo insisto en que desactivando frases exaltatorias o para exacerbar ánimos no es lo justo para resolver esto, que la solución la tiene el gobernador, a mi modo de ver. A mí me parece inconcebible que desde octubre del año pasado, que está este tema ya con una solución total y por parte de la Corte, no se haya abierto ni siquiera una instancia de diálogo. Es decir, yo creo que hay que cumplir el fallo de la Corte, lo que pasa es que, obviamente, tiene que haber una mínima voluntad por parte del gobernador. ¿Cómo tomó las palabras del secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, que dijo, no pusimos esta Corte para esto? Bueno, yo creo que es una demostración, como frase, es una demostración justamente de que no se percibe que no existe un solo poder, sino tres poderes que se armonizan entre sí y se balancean entre sí. Es decir que lo pusimos para algo significa que la decisión está en un solo centro y en realidad los poderes tienen que tener autonomía de funcionamiento. De lo que usted recuerda de su accionar como funcionario, la consecuencia de lo que usted investigó y demás, ¿puso en duda manejos económicos de dinero que pudiera haber hecho el exgobernador Kirchner en aquel momento? No, yo no llegué a tener causas directamente, porque esto se suscitó, esta reforma que yo le comenté, en el segundo mandato. Y en realidad había sí investigaciones relacionadas, por ejemplo, con la cartera crediticia del Banco Santa Cruz, pero era algo que venía de antes, es decir, cuestiones anteriores, o sea que no puedo decir exactamente algún tema muy puntual en ese sentido. ¿Cómo es la situación del Poder Judicial en Santa Cruz? Bueno, yo me he desempeñado bastantes años, conozco mucha gente que es muy capaz y se maneja con independencia, lamentablemente otros no, y lo que sí creo que lo digamos, delicado del tema es el ejemplo que ha quedado, es decir, lo que significa desde el punto de vista paradigmático. A un juez con el ardid de dividirlo del cargo y decir que no existe más las funciones, cuando en realidad las funciones existen pero están divididas, se lo echa. Luego se pretende que cobrando se soluciona el tema y por último, bueno, al no haberse aceptado eso, se desobedece al máximo órgano judicial del país. Creo que el mensaje para el Poder Judicial y el desempeño del Poder Judicial en la provincia es espantoso. Doctor Sosa, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Este es el significado de este caso. Está en juego un concepto esencial
para la República, que es la división de poderes. Sin división de poderes no hay República. Y por supuesto, sin justicia a la que se obedezca, mucho menos. Esta es la gravedad del caso, ¿no? Si esto persiste en el tiempo, el mensaje para la ciudadanía será malísimo. ¿Qué le pasaría a cualquiera de nosotros si desobedeciéramos a la justicia? Si el matrimonio presidencial lograra que esta decisión no se cumpla, estará poniendo un claro ejemplo de algo que no es republicano, según el cual la justicia se aplica para los que no son amigos. Para los amigos vale todo. Ya venimos con el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, el doctor Ricardo Casal.